Hermanita Ermelinda, buenos días. ¿Me escucha? No la escucho, hermana Ermelinda. Creo que recién está conectando el audio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Hermana Graciela, ¿cómo está? Buenos días. No le veo. Aquí está. Hermana Antonia, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermana? Hoy sí al fin ingresamos. Buenos días con todas. Ahora sí. No sé con qué link se están guiando, la cosa que algo ha pasado. Sí, algo pasó, el mío también se anuló. No, yo lo corté. Dijo, terminó la sesión y yo dije, oh, ¿qué pasó? Por eso le escribía en el celular. Me van a disculpar, yo lo tuve que cortar porque me había olvidado de mis audífonos. Ya. Sí, me he ido corriendo a buscar mis audífonos, buenos imagínense. días. Hermana Graciela, buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal, está? hermanita Graciela? ¿Cómo está? Buenos Buen días, día. hermanita. Aquí reportándome. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Qué bueno. Entonces, vamos a empezar con la clase el día de hoy, hermanas. Gracias por su paciencia. Empezamos entonces con una primera oración. Vamos a pedirle, por favor, a la hermana Graciela que lo pueda ofrecer. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, hermana. ¿Podría ofrecer la primera oración, hermanita Graciela? Sí, hermana. Ok, te escuchamos. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, Padre, por nuestras vidas, salud de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, de estar aquí, cada uno de nosotros, con bien. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que nos das a cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Padre, que no nos falte la comida en nuestras mesas. Te agradecemos, Padre, por tu protección que estamos pasando por esta pandemia. Oh Padre Santo, cuídanos, libéranos de todo esto. Y también te pido por aquellos enfermos que están están internados en clínicas, hospitales. Padre, bendícelo. Ten misericordia de ellos, Padre. Oh Padre Santo, todas estas cosas te lo pido, esperando que se haga tu santa voluntad, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey de los Reyes. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermanita Graciela, por ofrecer la primera oración. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, hermanos. ¿Qué tal cómo les ha ido esta semana con Alma 13? Cuéntenme, ¿qué tal su experiencia? A ver, hermana Antonia, usted, cuénteme, por favor, ¿cómo le fue esta semana? Bueno, hermana, lo que puedo compartir es de que aprendí algo más sobre el sacerdocio. Ajá. Y también de todas las cosas que pasó Alma con Amulek, ¿no? Cuando predicaban el Evangelio. Hay una parte que casi estuviera la clase como para esos tiempos también que estamos pasando, ¿no? Hay una parte en todo eso es lo que he podido rescatar y afianzarme más y que mi fe siga aumentando. Qué bueno, sí, realmente ha sido esta semana muy, muy especial, ¿no? Hablabas mucho sobre el tema del sacerdocio, ¿no? Hermana Ermelinda, ¿y qué ha podido encontrar usted? ¿Algo nuevo o algo que usted ha podido recordar a diferencia de sus lecturas anteriores, ¿no? Sabemos que cada vez que nosotros leemos encontramos nuevos significados, ¿cierto? Para nuestra vida, ¿no? ¿Qué fue lo que más le impactó en general del tema del sacerdocio? ¿Pero algún punto específico que le haya llamado más la atención a usted? Bueno, cuando leí lo que más, un poco, ¿qué puedo decir? Llama la atención, ¿no? Pero es saber de que el sacerdocio ya ha sido instituido desde
antes, ¿no? O sea, el sacerdocio ya ha sido llamado, digamos, en la preexistencia, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, o para qué iban a venir acá a la tierra. Entonces ya estaban, como se dice, preordenados, creo, ¿no? Esa es la palabra, creo, Claro, ¿no? claro. Para que puedan ellos estar. Eso es lo que más me impresiona y de saber que cada uno de ellos ya vienen con una responsabilidad. Exactamente. Muchas gracias, hermanita Hermelinda. A ver, hermana Antonia, usted iba a participar, pero su micrófono estaba apagado. ¿Está ahí, hermana Antonia? Sí, hermana. Okay, Lo que pasa es hermanita. que voy a interrumpir a veces de momento porque mi mamá está en la mesita. Sí, la Ya. entiendo, no se Yo también, preocupe. igual que la hermana Melinda, sé que él habla bastante de sacerdocio y es bonito, ¿no? Porque habla parte de lo que el sacerdote entra en reposo para poder meditar y tomar esto en serio, ¿no? Porque es una gran bendición que el sacerdocio tenga esa posibilidad acá en la tierra, ¿no? Entonces, y sobre todo en las familias que al menos gozan de eso. Yo no gozo de un sacerdocio en la casa, pero sé que es bonito porque yo les escucho a los hermanos de que esto es interesante y en las escrituras está claro, ¿no? Muchísimas gracias, hermana Antonia. Melissa, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Te veo aquí que has entrado aquí a clase, pero no te puedo ver. Sí, hermana, buenos días. ¿Cómo estás, Melissa? Buen día. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de estos capítulos que hemos visto en esta semana, ¿no? Alma Ay, del hermana, 13 al 3. acabo de ingresar cuando estaba hablando la hermana Hermelinda. Ah, ok. Sí, la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que más te impresionó esta semana, ¿no? De la lectura de Alma del 13 al 16, de este bloque que nos ha tratado esta semana. Ah, No sé si se entendió la pregunta, ¿no? Esta semana hemos leído, ¿no? Acerca del sacerdocio. No sé si me escuchas. Melissa. ¿Dónde Melissa? Ay, sí. Aquí estás. Cuéntanos, Melissa. Bueno, en realidad el sacerdocio es una bendición, ¿no? Yo tampoco tengo un sacerdocio en mi casa. Tengo a mi hermanito que recién ha sido ordenado sacerdocio teológico. Y bueno, sí es una bendición. Yo he podido ver desde chiquita, he recibido las bendiciones del sacerdocio, ya sea de salud y de consuelo. Y sí, yo tengo un testimonio de que es así, que el Señor ha puesto sacerdocio en la tierra para bendecir. Gracias Melissa por tu aporte. En realidad lo que ustedes hablan, hermanas, acerca de, y justamente es interesante el hecho de ver de que las hermanitas que han compartido, muy probablemente no tienen, algunas de ellas, ¿no? No tienen el sacerdocio físico, por decirlo así, ¿no? Digamos en una persona en específico, pero lo interesante de esto es que el sacerdocio, que como todos sabemos es el poder de Dios, dado a los hombres, es tan amplio, ¿no? Y es tan fuerte que es capaz de llegar a todas las personas, ¿no? Sean hombres o mujeres. Inclusive hasta los varones que no lo poseen, ¿no? Muchos varones que no son miembros de la iglesia han podido recibir en algún momento algún consejo, una bendición de sacerdocio, ¿no? Y este poder ha llegado a ellos, ¿no? Es interesante esto. Más adelante les voy a comentar alguna experiencia personal sobre el tema, pero vámonos entonces rápidamente a hacer una comparación, ¿sí? Vamos a estudiar los capítulos de Alma 1, ¿sí? Vámonos rápidamente a Alma 1. Vamos a comparar Alma 1 con Alma 12, ¿les parece? Vamos a pedir por favor a la hermana Elvia. ¿Cómo está, hermana Elvia? Buen día. ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Hermana, ¿cómo está, hermanita? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Hermana Elvia, si nos puede apoyar, ¿sí? Con Alma, capítulo 1, versículos del 3 al 6, ¿sí? Y vamos a pedir aquí, a ver, ¿a quién más tenemos? Hermana Mónica, ¿me escucha? Creo que no. A ver. Del 1 al 3 me dijo, hermanita. Sí, por favor, del 1 al 3. El Ya. hermano Braulio, aquí también veo al hermano Braulio. Hermano Braulio, ¿me escucha? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano Braulio? Buen día. Sí. ¿Usted podría leer, por favor, Alma 12? ¿Sí? ¿Me podría ayudar con, perdón, Alma 13? Alma 13,
versículos del 1. Del 1 hasta el... Sí. ¿Está por ahí Roxanita, hermano Braulio? Sí, sí está acá. Perfecto. Entonces, usted podría leer los versículos de Alma 13, perdón, del 1 al 5, ¿sí? Ya, ya. Vamos a pedir, por favor, que Roxanita nos pueda apoyar del 6 al 12. ¿Está bien? De 6 al 12. Sí. Primero va Ya. a empezar la hermana Elvia con Alma 1. Vamos Ya. a ponernos en 2 escenarios, ¿sí? El primer escenario, que es lo que va a compartir la hermana Elvia, habla de lo que es la idea del sacerdocio para aquí vamos a ver, permítanme un momentito, por favor. Ya. Entonces, en Alma 1, vamos a ponernos un poquito en contexto. En Alma 1 vamos a ver cómo es que Neor, ¿sí? Este anticristo, qué era lo que él creía, para él qué significaba el sacerdocio, ¿cierto? Y de ahí nos vamos a Alma 12, con el hermano Braulio y Roxana, que nos van a explicar un poco el contexto del sacerdocio en las palabras de Alma. Entonces vamos a hacer un paralelo, ¿les parece? Empezamos, hermana Elvia. Ya, hermanita. Y ahora bien, sucedió en el primer año del gobierno de los jueces, que de ahí en adelante continuó sobre el pueblo de Nefi, pues el rey Mosía se había ido por la vía de toda la tierra, habiendo peleado la buena batalla, andando rectamente ante Dios, no dejando... Hermana Elvia, disculpe, es del 3 al 6, perdón, fue mi error. Ah, del 3. Del 3 al 6, disculpe, del 3 al 6. Ya, hermanita. Y este se había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría por el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse porque el Señor había creado a todos los hombres, también había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón, y a usar ropa muy lujosa, sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Listo. Muchas gracias, hermana Elvia. ¿Qué tal? Bueno, si bien es cierto, esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Nuestras lecturas personales y familiares las semanas anteriores, pero es interesante saber cuál era el modo de pensar de este hombre, ¿no? De Neor, ¿cierto? ¿Qué es lo que más resalta usted de estos versículos, hermana Elvia? Que él simplemente quería que haga las cosas a su manera, pues, ¿no? Como bien sabemos que aquí él era un hablaba sobre superchecerías, como dicen, ¿no? Sí, superchería sacerdotal, ¿cierto? ¿Sí? Como era un falso profeta, pues que trataba de engañar al pueblo y que la gente no creyera en Dios, pues, ¿no? Y que hagan su voluntad de él. Como muchos sabemos hoy en día que hay tantos predicadores falsos, ¿no? Muchas gracias, hermana Elvia, por su aporte. Entonces vámonos con el hermano Braulio a Alma 13. ¿Sí? Me dice, hermana, me dice Alma 3 o 13. 13. Ya, desde el versículo 3, ¿verdad? Del 1 ahí sí es desde el 1, desde el 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5. Sí. Ya. Ok, dice, y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos, y quisiera que os acordéis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, para que, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Ahí nomás, hermano Braulio, vamos a ir a analizarlo versículo por versículo, por favor. ¿Sí? Entonces, en el versículo 1, vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos en el versículo 1 al final? A ver, hermana Antonia, ¿nos está siguiendo con la lectura? Sí, hermana. ¿Podría leer la parte final del versículo 1? Ya. Y que según
y que según era el orden de su hijo para enseñar estas cosas al pueblo. Ok, hermana Antonia. Entonces, ¿cuál era el propósito del sacerdocio entonces, de manera general, como vemos en el versículo 1? En la época de Jesús, o sea, el Señor, Él dio estos mandamientos, por lo tanto, Él quiere que se mantenga esto, ¿no? ¿Para qué se ordenó sacerdotes entonces, hermanita? Para representarlo. Sí, ¿no? ¿Y para qué más? Para enseñar, ¿cierto? Sí. Para enseñar. Entonces, el Señor Dios dice que ordenó sacerdotes según su santo orden para enseñar. Entonces, el primer, digamos, el primer llamamiento, ¿sí? De todos somos sacerdotes es la enseñanza, ¿cierto? Ese es el propósito global, ¿no? El propósito general. Seguimos, hermano Braulio, entonces, por favor, versículo 2. Ya, sí me escucha, ¿no? Sí, se le escucha fuerte y claro, hermano, gracias. Dice, y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo, de una manera que harías saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Ok, hasta ahí nomás entonces, hermano Braulio. En el versículo 2, entonces, hermana Ermelinda, ¿sí? ¿Cuál era entonces el propósito del sacerdocio también? ¿Para qué? El propósito es la redención. Ajá, para que cada una de las personas que reciba las bendiciones del sacerdocio pudieran, dice, esperar que anhelosamente recibir la redención. Ajá, a Cristo, ¿no? Y recibir por ende al final la redención. Cierto. Muchas gracias, hermanita Ermelinda. Seguimos, hermano Braulio. Bien, perdón. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preordenados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales cosas, para tales seres, perdón. Exactamente. Hermano Braulio, dígame, en este versículo 3 que usted acaba de compartirnos, entonces, ¿qué es lo que entendemos en este versículo del sacerdocio, ¿no? Dice escoger el bien o el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo interesante de Alma 13 es que nos pone en el contexto de cómo fue de cómo fue la preexistencia, ¿cierto? Es interesante en este capítulo que nos descubre o nos da pequeñas luces de cómo fue nuestra vida ahí en la preexistencia, ¿no? Y ahora algo interesante que pasa con el sacerdocio en la preexistencia, ¿sí? Es que dice que estos hombres que ahora poseen el sacerdocio, ¿sí? Han sido, ¿qué verdades aprendemos aquí? Han sido preparados, ¿no? Preparados y preordenados, ¿no? Significa que cada hombre, sí, que posee el sacerdocio aquí en la tierra, ya ha sido preparado en la preexistencia, ¿no? Y también se revela algunos atributos que estos hombres tenían en la preexistencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos atributos, hermano Braulio, según el versículo 3? Bueno, el albedrío, o escoger el bien del mal, la fe, sumamente grande, dice, ¿no? Y otros atributos que también el Señor vio en ese momento en nosotros, ¿no? Pero a mí me gustaría definir algo muy sencillo, una palabra que está acá en este versículo donde dice presciencia, ¿no? Primero debemos definir la palabra que todos conocemos que es la ciencia, ¿no? La ciencia son estudios que nos dan a conocer ciertas cosas, ¿no? En el ámbito, en nosotros, ¿no? Pero acá dice esto, que nosotros hemos sido preparados en la presciencia de Dios. Esto significa de que, o sea, en su gran conocimiento, en la ciencia de Dios, ya que es obviamente superior a todo el mundo, hemos sido llamados. O sea, hay una sabiduría inmensa de parte de Dios por la cual nosotros hemos sido preparados para tener el sacerdocio nosotros los varones, ¿no? Y eso es desde antes, porque dice presciencia, ¿no? Ahora, más adelante, ya yéndonos a los atributos que hemos podido mostrar en ese momento, hay una parte donde dice que hemos mostrado una fe excepcional y buenas obras. Esta palabra de fe excepcional se repite tal cual más adelante en la historia del rey Lamoni,
cuando la esposa del rey Lamoni le dice a Amón, pues, ¿no? Cuando su esposo, el rey Lamoni, estaba muy, muy malo, ya prácticamente muerto. Entonces, la esposa de este rey, el rey Lamoni, le dice que sabía plenamente que su esposo no estaba muerto. Y Amón le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿y tú cómo sabes eso? Y la esposa le dice, yo creo en tus palabras, ¿no? Y ahí es donde Amón le dice, por tu gran fe excepcional, ¿no? Has de saber que tu esposo está bien, solo está durmiendo, ¿no? Entonces, esa palabra fe excepcional define mucho más allá de la fe, ¿no? Es una fe ya superior, digamos, ¿no? Entonces, por ese atributo también nosotros hemos sido preordenados y preparados para que nosotros los varones podamos tener el sacerdocio en estos tiempos. Hermano Braulio. Algo interesante que pude también leer en esta semana, de algunos discursos, es de que en la preexistencia, no solamente, si bien es cierto en el capítulo 13 aprendemos de sacerdocio, pero ahí también se habla, y justamente lo que dice el hermano Braulio acerca de la esposa del rey Lamoni, ¿no? Nosotras también como mujeres, ¿sí? Hemos, digamos que el hecho de que cada uno de nosotros, ya sea hombres o mujeres, ¿no? Pertenezcamos a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia restaurada en este tiempo, es una muestra del trabajo que nosotros hemos hecho en la preexistencia, ¿no? Significa realmente de que nosotros también hemos tenido, ¿no? Y hemos desarrollado ciertos atributos preexistentes, y mejor dicho, atributos que hemos podido desarrollar en la preexistencia para nosotros llegar aquí a la tierra y tener la bendición de conocer el Evangelio, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, vemos en Alma 13 parte de esos atributos, ¿no? Que si bien es cierto, se habla específicamente de sacerdocio, en el caso de las mujeres, ¿sí? No se llama, no existe la preordenación, pero sí existe otro nombre que lo he leído esta semana y no lo tengo a la mano, se lo voy a pasar, sí, lo que pude leer, donde habla también acerca de los llamamientos de nosotras como mujeres, ¿cierto? Y cuál es nuestro papel en conjunto con el sacerdocio. Ok, hermano Braulio, seguimos con el versículo 4 entonces. Ok, dice, y así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Diga, por favor. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos, así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. ¿Sigo? Sí, por favor, solamente hasta el 6. Solamente hasta el 6. Ya, y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Gracias, hermano Braulio. Entonces, al final del versículo 6, ¿sí? Podemos notar de que también se repite lo que vimos al comienzo, ¿no? Habla también acerca de, dice, son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados a sumo sacerdocio para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, ¿no? Para que también puedan entrar en su reposo, ¿no? Entonces vemos que el tema de la enseñanza se repite, ¿cierto? Por parte del sacerdocio. Y bueno, esto lo podemos ver de manera práctica también en la iglesia, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de poder tener algún líder, ¿no? Un líder, un maestro, un obispo, un presidente de estaca del cual hemos podido recibir bendiciones, ¿no? Hemos podido recibir mediante sus palabras alguna instrucción, ¿cierto? Bueno, cuando ahí les quería compartir algo de mi historia personal, ¿cierto? Bueno, si bien es cierto, yo no tuve la bendición de tener el sacerdocio de niña en mi hogar, ¿sí? Yo tengo somos 4 hermanos, ¿sí? De los 4 hermanos, yo soy la única mujer, los demás son hombres. Sin embargo, desde que yo tuve el uso de razón o me di cuenta de las circunstancias familiares que vivíamos en ese tiempo,
digamos que sufría bastante por el hecho de no tener el sacerdocio en mi hogar, ¿no? De no tener el sacerdocio en mi hogar. Inclusive, en alguna clase anterior también he tenido la oportunidad de compartirles una experiencia que tuve con mi mamá, ¿no? Cuando estaba enferma, no sé si la hermana Armelinda creo que recuerda esa experiencia, ¿sí? Que compartí de mi mamá, ¿no? De una bendición de sacerdocio que recibió mi mamá cuando yo era niña, ¿no? Y por medio de nuestro obispo. Y en realidad me apenaba bastante el hecho de no tener en casa a un sacerdocio. Y algo que yo anhelaba bastante en ese tiempo era que mis hermanos crezcan. Yo decía, mi hermano, el que me seguía en ese tiempo, pues tenía 4 o 5 años, ¿no? Y el otro tenía menos, tenía 1 año, ¿no? Y yo los miraba a ellos y decía, ¿cuándo van a crecer? No quiero que crezcan para que haya sacerdocio en casa. Sin embargo, ahora que pienso en retrospectiva, ahora que hago un análisis de todas las experiencias pasadas, me siento agradecida porque si bien es cierto, yo pensaba que no había sacerdocio en casa, el sacerdocio siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí porque cuando pienso en los consejos que yo pude recibir de mis líderes, realmente han sido consejos muy inspirados. Mis circunstancias personales me hicieron buscar el sacerdocio en mis líderes, ¿no? En reconocer el sacerdocio por parte de ellos, en escuchar atentamente y agudizando el oído para poder entender las cosas que yo necesitaba entender en cada etapa de mi vida, ¿no? Y en ese tiempo recuerdo mucho a mi obispo cuando yo era niña, recuerdo mucho a mi obispo cuando yo era adolescente, inclusive recuerdo mucho a mi obispo cuando recién me casé, ¿no? Y realmente recordar eso y ver cómo el Señor pone a personas especiales para que nosotros podamos de alguna manera disfrutar de las bendiciones del sacerdocio, ¿cierto? Entonces, para mí realmente es algo muy significativo el hecho de ver de que el sacerdocio no solamente se limita a la persona, ¿no? En este caso, en mi situación actual, a tener a mi esposo a mi lado. Si bien es cierto, tengo ahora en la actualidad esa bendición, pero al hacer retrospectiva, pienso realmente que el Señor siempre me dio la oportunidad de contar con el sacerdocio en mi hogar, porque ese era mi deseo. Y eso era lo que yo anhelaba. Yo quería sacerdocio en mi hogar. Y el Señor dispuso darme esa experiencia para que yo aprendiera que el sacerdocio no solamente depende de una persona o de muchas personas, sino que el sacerdocio se torna una bendición siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo en nosotros. ¿Sí, hermanas? Entonces, ya no nos da el tiempo, discúlpame, Rosanita, no nos da el tiempo para que pudieras compartir los demás versículos. Gracias, hermano Braulio. Pero me gustaría ahora hacer este paralelo que les hablé al comienzo, ¿no? El concepto de sacerdocio que nos enseña Alma, ¿sí? Y el concepto de sacerdocio, entre comillas, porque no era sacerdocio, era más que todo superchería sacerdotal, lo que comparte Neor en el capítulo 1. Pero es algo muy interesante hacer este paralelo, porque en el versículo 3, ¿sí? Habla al final algo muy, muy importante. No sé si la hermana Elvia lo podría repetir. ¿Podría leer el final del versículo 3, por favor, de Alma 1, hermana Elvia? El 3, hermanita, ¿cierto? Sí, la parte final del versículo 3, por favor. Ya. Dice, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlo. Interesante. Gracias, hermana Elvia. Cuando nosotros hablamos de este versículo, pensamos en el hecho de que, bueno, aquí lo que nos está diciendo Neor prácticamente es de que los sacerdotes, y bueno, en realidad era así, ¿no? Que estos sacerdotes tenían que valerse del trabajo de otros, ¿no? Como vimos en la experiencia de Noé.
¿cierto? Del rey Noé, que ellos solamente buscaban el hecho de que todos sus lujos y todos sus alimentos y todo el oro que ellos recibían tenía que venir de parte de el trabajo de otros, ¿cierto? Pero si llevamos este versículo a otro contexto, nos podemos dar cuenta, ¿sí? De que no solamente se trata del trabajo físico, ¿no? Sino también del trabajo espiritual, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, ¿cuánto trabajo o cómo podríamos ejemplificar el trabajo de sacerdocio, ¿cierto? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos en el hogar, por ejemplo, seguramente el sacerdocio menor, ¿no? O también sacerdocio mayor, ¿no? En el caso de nuestros esposos en general. Tal vez no se trata del hecho de que estén trabajando para buscar algún beneficio económico, ¿no? Sino qué tanto se está dejando de trabajar en general en la obra, ¿no? ¿Qué tanto estamos poniendo al sacerdocio a trabajar, en realidad, ¿no? Les cuento una experiencia. Cuando yo recién me casé, ocurrió algo muy curioso porque tenía a mi hijita pequeña y a mi esposo lo llamaron para trabajar en la estaca. Y pues yo, una mamá inexperta, primeriza, con mucha necesidad de ayuda, ¿no? Me sorprendí y dije, bueno, ¿por qué le están llamando a mi esposo justo ahora que yo quiero que él me ayude pues con mi bebé? Quiero que me ayude, que hay que cambiar pañales, y hay que, llora mucho y yo me canso a veces de cargarla, ¿no? ¿Y por qué lo está llamando ahorita al destaca y tiene que irse todavía a otro barrio, ¿no? ¿Por qué no le pone un llamamiento en mi mismo barrio para que si necesito algo y me ayude, ¿cierto? Y cuando me imagino que el presidente destaca, bueno, que hasta ahora actualmente también nuestro presidente destaca, el presidente Lorenzo, me dijo algo interesante, ¿no? Él me dijo que yo debería agradecer al Señor por darme la oportunidad de que mi esposo trabaje en su obra, ¿no? Y me decía, yo no sé cómo vas a hacer para cargar a tu bebé. En ese tiempo mi hijita tenía meses nacida. Yo no sé cómo vas a hacer para cargar a tu bebé, para cambiar el pañal, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que vas a descubrir la forma. Pero tu esposo necesita trabajar. Entonces, cuando yo leí este versículo, el versículo 3, donde dice, ¿no? Y Meor enseñaba que no debían de trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Era como de pronto yo recordé esa experiencia y dije, era prácticamente lo que yo estaba haciendo, ¿no? No, esposo, tú no trabajes, quédate conmigo. Hay que, digamos que, utilizar la fortaleza espiritual de otros para que otros vengan y me enseñen a mí y a mi familia, y simplemente mi esposo y yo nos quedamos de brazos cruzados esperando a que los demás nos enseñen, a que los demás nos ayuden, a que los demás nos enseñen. Entonces, cuando hice este paralelo en mi mente, me puse a pensar en que ¿cómo es que trabaja Satanás, ¿no? Y si bien es cierto, podemos pensar, ¿no?, en otras iglesias, sí, seguramente este versículo se parece a las iglesias donde las personas reciben un sueldo, ¿no? En otras iglesias reciben un sueldo, en otras iglesias les pagan por enseñar, ¿no? Y tal vez podemos pensar este versículo como que por esa parte, ¿no? Pero en realidad también se aplica a nosotros, ¿no?, a los miembros de la iglesia, ¿no? Y es interesante el hecho de esta palabrita, de esta famosa palabrita, ¿no? ¿Cómo es que decimos cuando alguien ya no viene a la iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que solemos decir cuando alguien ya no viene? ¿Qué título le damos? De inactivos. Inactivos, ¿no? Es cierto, inactivos, ¿no? Esa es la palabrita, la famosa palabra, ¿no? Alguien deja de venir, no, esa hermanita ya está inactivo, no, esa hermanita ya no viene, está inactivo, ¿no? Pero la palabra inactividad muchas veces también se aplica a nosotros. Y lo digo de forma personal, porque me pasó, porque tuve esa experiencia, ¿no? Cuando dice aquí que no debían trabajar con sus manos, no solamente se refiere al trabajo físico, ¿no?, sino al trabajo que a veces dejamos de hacer con nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces es importante reconocer esto en nosotros, ¿no? ¿Qué cosas estamos dejando de hacer, o qué cosas, hablando específicamente de sacerdocio, o qué cosas estamos tal vez no ayudando
al sacerdocio que tenemos en casa para que ellos cumplan con su labor, ¿no? ¿O qué tanto estamos empujando al sacerdocio que es nuestra familia, ya sea hijo, esposo, hermano, primo, sobrino, para que ellos realmente puedan trabajar con sus manos, ¿no? No solamente de la parte física, no solamente con sus manos, sino con su corazón, ¿cierto? Entonces, este versículo para mí realmente me impactó muchísimo, ¿no? Y todavía en el 4 y el 5 dice lo siguiente, ¿no? Que ya lo leyó la hermanita Elba, pero me gustaría repetirlo. Dice, y también testificaba al pueblo que todo género humano se salvaría en el postrer día, y el Señor, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, a fin de que todos los hombres tendrían vida eterna, ¿no? Entonces, también se aplica esto mucho a nosotros, ¿no? Pensamos que de alguna manera no va a pasar nada por nuestra inactividad, ¿no? Por nuestra inactividad espiritual. No va a pasar nada si es que yo no ayudo a el sacerdocio, ¿cierto? O si yo no colaboro para que ellos realmente magnifiquen y cumplan con su responsabilidad, ¿no es cierto? Y pensamos que no va a pasar nada, siempre y cuando no hagamos las cosas. Justo esta semana estaba conversando con mi hermano, tengo un hermano que está en edad de misión, estamos ahí tratando de ayudarlo para que pronto pueda salir. Y bueno, yo le digo, ¿no? Y él me dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien porque no estoy haciendo nada malo, ¿no? Entonces yo le replico esa respuesta y le digo, a veces no se trata tanto de las cosas que no hacemos, sino de lo que dejamos de hacer, ¿no? O sea, no es tanto, yo no cometo este pecado, no hago este pecado y este pecado tampoco, sino las cosas que nosotros dejamos de hacer, o sea, las cosas que no hacemos que crezcan en su potencial, las cosas que podríamos magnificar, ahí está la palabra, magnificar, ¿no? Se habla tanto de magnificar en la iglesia, y a veces esta palabrita como que la. Y en el versículo 5 dice, ¿no? Y muchos creyeron en su palabra. Entonces, copiarse de la inactividad espiritual es muy fácil, ¿no? Porque simplemente lo vemos de lejos y decimos, bueno, sí, es interesante, suena bonito, suena bien, pero esto no aplica a mí, ¿no? O esto no me llega a mí, o sea, no es algo que forme parte de mí, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando era chica, yo solía escuchar mucho los discursos y me ponía a pensar y decía, qué bonito ese discurso, ¿no? Qué bonito, qué impactante, qué impresionante este discurso. Pero después me pregunté y decía, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener esa comprensión que tiene ese tal maestro, que tiene tal líder, ¿no? ¿Por qué yo no podría, ¿no? ¿Qué cosas me faltan a mí para yo lograr esa comprensión, ¿no? Y no sé si algunos, tal vez muchos de ustedes estuvieron en la charla que hubo el día viernes del presidente Amato. No sé si alguien de aquí estuvo, yo creo que sí. Y el presidente Amato dijo algo muy, muy interesante. Él hablaba acerca de la importancia del trabajo. Y justamente esta respuesta salió de una pregunta que le hicieron al presidente Amato. Yo creo que era una pareja de matrimonio que le decía al presidente Amato y le preguntaba, vemos que muchos matrimonios de nuestra misma edad han progresado mucho. Sin embargo, nosotros no. ¿Qué está pasando? Le decía este matrimonio, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros no estamos progresando de esta forma? Y me impresionó mucho lo que el presidente Amato le respondió, ¿no? Él no sabía a qué se estaba. Hermana, se va a cortar en un minuto. ¿Sí? No sé si todavía tenemos tiempo. Nos queda solamente. ¿Podrían conectarse 5 minutos más? Si es que se corta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se pueden volver a conectar al link? Hermana, ¿el mismo link? Sí, el mismo, si se corta, ¿ya? Ya. Entonces, el presidente Amato dijo lo siguiente, ¿no? No sé a qué tipo de trabajo, no sé a qué tipo de progreso usted se refiere, pero lo que sí sé es que cualquier tipo de trabajo demanda eso, demanda trabajo, demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Realmente trabajar y ponerle todo el empeño para que eso se dé. Y yo creo que también aplica mucho la parte espiritual, ¿no? Por supuesto. En
realidad todo aplica a lo espiritual. Sabemos que todo, para el Señor todas las cosas son espirituales. Lo que nosotros los hombres nos separamos en espiritual y en temporal, para el Señor es una cosa, ¿no?